Ok, buenas tardes, señores y señoras. El día de hoy nos encontramos reunidos mediante una plataforma virtual en razón de las condiciones a que el mundo ha sido expuesto. Conscientes del impacto en la salud, el capítulo de enfermeros de SOLACI, enfermeros, técnicos y tecnólogos médicos de SOLACI, acertadamente toma la decisión de celebrar la primera sesión virtual webinar denominada El manejo de las salas de hemodinamia en tiempos de pandemia, bajo la perspectiva latinoamericana, con el objetivo de analizar cómo deben abordar las salas de hemodinamia este nuevo reto, por lo que resulta importante indicar que esta es la primera de muchas otras sesiones que abordarán temas relevantes en el campo de educación continua. Señoras y señores, aprecio la presencia de todos y todas, y además agradezco a la señorita Laura Estura, al señor Juan Ventura, así como miembros del directorio médico por el apoyo brindado, y al comité académico, Leonardo y Carolina Matos, por el esfuerzo realizado que estemos en esta primera reunión. No cabe la menor duda que esta experiencia será un éxito, así que sean todos y todos bienvenidos. A continuación, el doctor Armando Muglioni, director médico de SOLACI, nos dará algunas palabras. Muchas gracias, Margarita. Gusto en verla y a todos ustedes que están participando de este webinar. Y es un honor para mí abrir este importante evento que abordará un tema muy relevante, que es esta verdadera pandemia a la que nos enfrentamos. Primero quisiera felicitar a todos los involucrados en la organización por la excelente programación y calidad de los participantes. Y como presidente de SOLACI, estoy muy contento con el éxito, ya que tenemos casi 1.500 inscriptos. Me parece que para mí es un verdadero récord de participantes, que demuestra sin duda la fuerza de esta profesión, que es fundamental para la buena práctica de nuestra medicina. Disfruten de esta importante oportunidad, una oportunidad única para intercambiar ideas y conocimientos. Y siempre cuenten con el apoyo de este comité directivo, en mi nombre, en nombre del doctor Aníbal Damonte, doctor Pedro Hidalgo y doctor Omar Santera, para futuros planos. Buen evento para todos. Saludos. Y muchas gracias por esta invitación. Margarita, a todos. Gracias. Fernando, Gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor Mangioni. Muy buenas tardes para todos. Les saluda Leonardo Arias Cardona desde Colombia. Soy enfermero cardiovascular y miembro del comité académico de enfermeros y tecnólogos médicos de SOLACI. En compañía de Carolina de Matos vamos a ser los moderadores del evento y queremos dar una corta introducción. Desde marzo del 2020, el virus SARS-CoV-2 se ha extendido por todo el mundo y Latinoamérica no ha sido la excepción. Los centros médicos han tenido la necesidad de enfrentarse al brote del COVID-19 y la inmensa mayoría de salas de hemodinamia se han visto afectadas. Todo el tiempo se están enfrentando a atender no solamente pacientes con diagnósticos confirmados, sino tener la incertidumbre de casos no confirmados. Agradecemos a todos los panelistas invitados y a todos ustedes, los asistentes, por aceptar esta invitación académica, la cual es la primera y un ciclo de webinar que se realizarán organizados por parte del capítulo de enfermeros, técnicos y tecnólogos médicos de SOLACI. Cada uno de los panelistas nos compartirá su experiencia, la que han vivido en cada uno de sus países y en especial cómo la han manejado en cuanto a la atención de este tipo de pacientes en sus salas de intervencionismo. Cada uno tendrá 10 minutos para compartirnos su experiencia y al final mi compañera Carolina dará unas palabras de cierre. Algunas recomendaciones para todos los participantes. En este momento contamos con 527 espectadores en línea. Es importante que tengan en cuenta que está activada la sesión de preguntas y respuestas
las cuales pueden realizar, se van a recopilar y una vez finalizado la webinar se van a responder vía email. También este seminario web tiene traducción simultánea al portugués. Para acceder a este deben ingresar al icono de interpretación para activarlo. Este webinar está siendo grabado y posteriormente será subido a la cuenta de YouTube de Solasi. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra sesión y para esto le doy la palabra a nuestro primer panelista. Él es el licenciado Fernando Luis Orsi, director académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, exdirector del capítulo de enfermeros, técnicos y tecnólogos médicos de Solasi. Nos acompaña desde Argentina. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Leonardo, por darme el pase. Quiero perder un minuto, menos de un minuto de esta presentación para dar públicamente un agradecimiento, un expreso agradecimiento al doctor Mangione y a toda su valorada comisión directiva por permitirnos a todo el capítulo iniciar este ciclo de conferencias que creo que van a ser muy enriquecedoras para toda Latinoamérica. Posterior a esto y con la introducción que acaba de hacer Leonardo, en lo que nos involucra a todos en este momento en el mundo, por esta terrible pandemia del SARS-CoV-2, de COVID-19, que ha dado singularmente una sobrecarga a todos los sistemas sanitarios del mundo, y especialmente en lo que nos involucra a nosotros en las salas de hemodinamia, ha visto entre ellos afectados a las enfermedades cardiovasculares y también a las enfermedades neurológicas. En lo que tiene que ver con darles una serie de preguntas que los organizadores de esta webinar vamos a ir cada uno de los oradores respondiendo, en este caso representando o dando un paneo de lo que tiene que ver con Argentina. En una de las primeras preguntas que hablamos de cuál es la situación actual en Argentina, lo que tiene que ver con casos de COVID, fallecidos y recuperados, les hablo de que en este momento en el mundo, en datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, en el mundo se valoraron 7.400.000 contagios, de los cuales en el momento de esta estadística se albergaban más o menos algo así como 417.000 muertes, y en lo que tiene que ver con Argentina, según el reporte del día 11 de junio, llevamos alrededor de 2.730.000 casos, con un promedio real de 765 muertes y un total de 8.332 pacientes recuperados. De ese total, estamos hablando de que de 1.386 casos que ese día hubo, hablamos de un 3,6% de pacientes importados, de virus importados, y ya hablamos de un 40% alrededor de contagios por contacto estrecho, con una circulación sobre los últimos datos de 10.500 pacientes enfermos por circulación comunitaria, donde la diferencia al resto del número que aparece, hablamos de pacientes que todavía están en lo que tiene que ver con el marco de investigación epidemiológica. De ese último reporte que les estoy contando a ustedes ahora, de ese día, sobre 1.300 pacientes infectados, se registraron 24 muertes, de los cuales 17 son varones que oscilan en un promedio de edad de 30 a 80 años, donde la mayoría de esos 17 corresponden a Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Un solo paciente es del norte de Argentina, de Chaco, y el resto son mujeres, donde como dato relevante,
en esto que no tanto nos importa a todas las sociedades, de la curva de ascenso, esa curva exponencial. Para nosotros, en Argentina, desde el día 23 de mayo, tenemos una curva que exponencialmente va en ascenso. Siguiendo con lo que tiene que ver con estas recomendaciones que la webinar pretende, de cómo es el abordaje en pacientes sin confirmación de COVID, Argentina no escapa al resto de los países y a través de su colegio de cardioangiólogos intervencionistas se han redactado consensos y recomendaciones para pacientes con COVID-19 y cómo serían esas recomendaciones en cuanto a si los pacientes entran, el abordaje de pacientes con confirmación de COVID al no tenerlo. Las recomendaciones comunes a todo el mundo, impuestas o dadas por este colegio, el CASI, habla de que todo paciente que ingrese a lo que tiene que ver con el ambiente de hemodinamia, sí o sí tiene que entrar con barbijo, y todo lo que tiene que ver con médicos y enfermeros, por supuesto tienen que tener lavado de manos, batas hemorrepelentes, guantes estériles, gafas herméticas, y si las salas de hemodinamia así lo requirieran, que tuvieran la posibilidad de tener cardiólogos o enfermeros circulantes, las recomendaciones son similares o iguales en lo que tiene que ver con gafas, guantes, gorros y barbijos. Hablamos de pacientes sin confirmación, pero hacemos una salvedad y decimos que todos los pacientes que tengan elevación del segmento ST, como aquellos pacientes con síntomas respiratorios, aun cuando no tuvieran COVID-19, se los tratará como con protocolo de sospecha o de tenerlo, teniendo en cuenta que habría manipulación de vía aérea en el caso de este tipo de pacientes. Ahora, ¿en qué cambia a ese paciente con sospecha o confirmación? Bueno, por supuesto que acá comienza un ejercicio que tiene que ver con las salas o con las posibilidades que cada institución ofrezca. Si yo hablo de la institución donde yo trabajo, todo paciente que ingrese a la clínica, sí o sí va a realizarse previamente una tomografía de tórax para descartar imágenes de posible riesgo de COVID como sospecha. En el caso de tenerlo, se evaluarán si las necesidades implican que sí o sí entre a la sala de hemodinamia o no. Y considerar lo que tiene que ver con vía aérea, y en el caso o si tuvieran que hacer manejo de la vía esofágica como algo de alto riesgo. En el caso de los pacientes de neuro, que casi todos necesitan lo que tiene que ver con asistencia de anestesia, las recomendaciones son que al momento del trabajo previo o de intubación, dentro de lo que tiene que ver con la sala de hemodinamia, solamente va a estar el anestesista en contacto directo con el paciente y un asistente para, una vez que se termine con todo lo que tiene que ver con el segmento de anestesia inicial, luego de eso recién entrarían a la sala el personal imprescindible. Hablamos de personal necesario. Todo lo que no se necesite queda por fuera. En el caso de tener enfermero y circulante, solo entraría un enfermero, y en el caso de poder tener equipamiento tecnológico que permita manejar los equipos desde afuera, los radiólogos estarían operando los equipos desde afuera con asistencia del médico dentro de la sala. Si eso no tuviera éxito, o sea que contaríamos con otro tipo de tecnología, las recomendaciones son ver de qué manera puede haber doble técnico, me refiero a doble radiólogos, un radiólogo que ingrese a la sala como algo de necesidad extrema, y un radiólogo que asista en lo que tiene que ver con todo el manejo de materiales que debemos tener en cuenta. Hablamos de cumplir de protocolos, y para poder cumplir esos protocolos debemos evitar
evitar no, minimizar o maximizar todo lo que tiene que ver con lo previo, ¿no? Preparar todos los materiales con la antelación suficiente como para que esté todo previsto dentro de la sala. Evitar salir de la sala está dentro de las recomendaciones escritas por el consenso del CASI, y en lo que tiene que ver con la forma de atender a ese paciente va a estar, por supuesto, con barbijo quirúrgico, y el resto de los participantes con las recomendaciones que acá escribo. Los cardiólogos y los enfermeros circulantes van a estar con gorros, batas hemorrepelentes y mascarillas N95, las 3M, y en lo que tiene que ver con el equipo propiamente dicho de médicos que ingresen a la sala, por supuesto, lavado de manos, barbijo quirúrgico, o mascarilla N95 y por encima del vello quirúrgico, antiparras y máscara, y bata hemorrepelente, para luego ponernos lo que tiene que ver con elementos de protección radiológica. Estos son los dos algoritmos necesarios e indispensables para cuidarnos. Cómo vestirnos en beneficio de cómo evitar contagio, pero fundamentalmente cómo desvestirnos. La mayoría de los contagios registrados por estadísticas de los contagios en personal de salud se han visto reflejados en el cómo desvestirse. Por eso muchas lecturas que he tenido en lo que tiene que ver con los protocolos, tanto en el protocolo de vestirse como en el protocolo de desvestirse, luego en lo previo y en el posterior a atender a un paciente con COVID o sospecha de COVID, se recomienda que haya alguien en una función de alertarnos en el cómo, en hacernos seguir el protocolo, ya sea para vestirnos como para desvestirnos. Es fundamental cumplir con todo ese tipo de cosas. Entramos en lugares que hacen a la sensibilidad de cuál es la verdadera disponibilidad de los usos de elementos de protección personal. Y por supuesto que la Organización Mundial de la Salud ya prevé que esos elementos no han sido suficientes en distintos lugares del mundo, y Argentina no escapa a eso. Las cadenas de suministros muchas veces se han visto en riesgo por distintas situaciones que tienen que ver con recursos económicos, pero también muchas veces con lo que tiene que ver con normas o disposiciones gubernamentales que hablan de lo que tiene que ver con las restricciones de exportación. Desde lo que tiene que ver con las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud, insisten o recomiendan, sobre todo a las industrias, en mantener lo que tiene que ver con lo comercial, de no perder las líneas de producción, pero fundamentalmente hay recomendaciones de parte de la Organización Mundial de la Salud para que los gobiernos prevean y vean de cómo reducir lo que tiene que ver con las restricciones. Un número que es muy difícil de imaginar. En lo que se recomienda, se calculan algo así como 89 millones de mascarillas al mes para poder responder a lo que tiene que ver con COVID-19, y fíjense lo que tiene que ver con números de guantes, que ascienden a algo así como a 76 millones de unidades. En Argentina, ¿cuáles son los puntos críticos para esta pandemia? Bueno, reactivos, respiradores y recurso humano es esto que parece tan básico. Lamentablemente no está al alcance de todos. Sí, por supuesto, de lo que tiene que ver con los centros de primer nivel de Argentina, pero cuando vamos un poco a la periferia o a distintos centros no privados, me refiero a estatales, hay falta de recursos. No se cuentan en todos los lugares con todas las recomendaciones todas las guías que hablan de COVID recomiendan para lo que tiene que ver con elementos de protección personal. Y esto que estamos hablando de elementos de protección personal enlaza directamente si hemos tenido en Argentina personal de salud que se ha enfermado. Y hay montones de situaciones que hablan justamente
de situaciones con enfermos. Por distintas situaciones, por falta de elementos de protección, por falta de recursos, porque el virus circula, pero básicamente sobran en Argentina lugares, y las cifras son que molestan decirlas. Centros que han tenido que cerrar, como por ejemplo un sanatorio importante de la ciudad de Buenos Aires, que han tenido la existencia de 34 casos de COVID y han tenido que cerrarlo directamente, y justamente otros lugares que tienen que ver con dudas, que tienen que ver con esconder situaciones, hacen otros lugares que tienen que ver con esta situación. Por último, para ir cerrando, ¿qué tanto ha marcado la productividad en las salas de hemodinamia? Bueno, me basé para esto en un trabajo que se hizo con distintos lugares de encuestas en Latinoamérica, donde el objetivo fue ver, cuantificar de qué manera ha bajado, y las curvas muestran que, por ejemplo, en Argentina, antes de COVID, atendíamos algo así como 206 casos por día, y ahora en distintos centros la curva hace que sensiblemente se vean afectados. En lo que tiene que ver con este trabajo que habla de una muestra, habla de una reducción sostenida que se debe justamente a la predominancia de que también los pacientes han esperado demasiado. O sea, acá todo el esfuerzo que ha hecho la cardiología intervencionista en enseñar a las personas a lo que tenía que ver con el dolor torácico, hablando de cardiología intervencionista, la pandemia ha manifestado el miedo en la gente, y los pacientes llegan con un deterioro singular y significativo a la hora de tenerlos dentro de la sala. Pacientes que con un infarto consultan fuera de tiempo. Según lecturas, dicen que hemos retrocedido 15 años en lo que tiene que ver con el paciente en alerta. Los pacientes llegan con distintos tips que comúnmente no llegaban. Habíamos avanzado mucho en esto, y creo que la pandemia nos ha desbordado y nos ha hecho perder en lo que tiene que ver con una productividad global de un 20%, y que creo que se necesita por ahora seguir quedándonos en casa para cuidarnos y ver de qué manera los cambios estructurales y los cambios de procesos nos pueden ayudar a que esto pase y volver. La pandemia ha llegado para quedarse. Por eso es que esos cambios estructurales y de proceso son los que de ahora en más necesitamos tenerlos como una alerta para continuar trabajando en nuestras salas de hemodinamia. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación, por compartirnos la experiencia desde Argentina. Les recordamos a todos nuestros panelistas 10 minutos de tiempo exacto para la exposición, para respetar el tiempo de los demás. En este momento le doy la bienvenida a la licenciada Ruth Cárdenas, que también nos acompaña desde Colombia. Ella es enfermera de las salas de hemodinamia Universitaria Colombia en Bogotá. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias, Leonardo. Gracias al comité por invitarme, y ya comenzamos la transmisión. Bueno, para esta oportunidad me ha pedido que les un poco del manejo de las de hemodinamia respecto a la pandemia COVID-19 en Colombia.
Al igual que Fernando, es de aclarar que hay salas públicas privadas. Yo trabajo para el área privada, sin embargo, te voy a hacer un sondeo con mis compañeros de otras cafetero, de calle, idea general de cómo se está desarrollando. Entonces, Colombia, primer caso el 6 de marzo del 2020 en la ciudad de Bogotá, de una persona pues de Colombia. El 5 de marzo obligatorio toda Colombia para eventos ya con confirmados y 2 personas fallecidas. Algunas regiones o algunos departamentos anticipadamente la orden del procedimiento del país que queda norte y norte saber el 20 de Bogotá, Medellín, el Cauca, previo a la orden nacional. Para el 12 de junio teníamos 46.858 casos confirmados de COVID-19 en Colombia, 1.535 muertes y 18.715 pacientes recuperados. El abordaje integral del paciente sin confirmación de COVID-19 en la hemodinamia se hizo en un consenso tomando la recomendación de las escuelas de hemodinamia de Europa, de Norteamérica, y pues también se hizo un consenso colombiano de atención y diagnóstico y manejo para infección del SARS-CoV-2, donde se dan instrucciones generales. Entonces, el abordaje que se dio en la clínica en la que yo trabajo y en las clínicas en las cuales consulté fue obligatorio tanto para paciente como para familiar, la toma de temperatura, la higienización de manos tanto para el paciente y el familiar, y un seguimiento informado o una tamización donde se le pregunta al paciente si ha tenido fiebre en los últimos días, si ha tenido relación con alguna persona infectada, si alguno de sus familiares hace parte del grupo de riesgo que se encuentra entre los mayores de 70 años, y si en alguna de estas respuestas positiva o se detecta alguna que no ha sido contestada adecuadamente, en algunas instituciones se dispone de la prueba rápida, que es la IgM, que se demora más o menos 10 minutos en reportar, y con esa prueba se determina si se pasa al paciente a la, pues obviamente dependiendo de qué tan crítico se encuentre el paciente. Para el personal de enfermería tecnológico de sala de hemodinamia, se determinó que debe utilizar un tapabocas N95, gorro desechable, monogafas plásticas, la careta opción, si está en la institución o no, y si él se quiere o no. La bata antifluidos, las polainas desechables, y pues en todo momento utilizan los 5 módulos de lavado de manos. Este es un ejemplo de los cuestionarios que cada institución ha ido adaptando. Este es el que se publicó en la revista de la Asociación Colombiana de Infectología como una guía para cómo se iban a realizar los tamizajes en los pacientes. Como le contaba, el personal de hemodinamia utiliza todos los elementos de protección, ya que los procedimientos que se hacen fueron clasificados como productores de aerosoles, la radiación mecánica y por los procedimientos generales de aerosoles. Esta es una técnica de cómo deben ser colocados los implementos de polvo personal. No coloqué el tiro, pero como decía Fernando hace un momento, es muy importante debido a que en el tiro de los elementos de protección personal es cuando ha entrado contaminación en el personal de la salud. Esto es como lo manejamos nosotros, la sala de hemodinamia, el flujo que encuentran a la mano izquierda y a la mano derecha son como deberían estar las que no están expuestas a procedimientos generadores de aerosoles con adecuada protección. Esta también es otra tabla donde nosotros nos guiamos y miramos qué personas sí, qué personas no y qué tipos de elementos deben utilizar dentro del área quirúrgica. El abordaje de pacientes sospechosos con confirmación de COVID-19 se hace diferente. Nosotros, inicialmente cuando empezó la pandemia, el 25 de marzo, se ordenó suspender todos los servicios ambulatorios y programados en Colombia, por lo cual se suspenden pacientes que no eran urgentes.
se determinó que para los pacientes COVID-19 se iba a dejar una hora exclusiva, una franja donde primero se hacen, si hay algún ambulatorio, otros pacientes hospitalizados que no son sospechosos, y luego si se hacen los pacientes COVID, se utiliza una sala con precisión negativa. Hay un grupo que se encarga de atender a los pacientes con diagnóstico COVID-19. El traslado de los pacientes se hace directamente de la habitación a la sala de hemodinamia, y la sala de la hemodinamia vuelven a la habitación. Esos pacientes no pasan por nuestra área de recuperación. Los registrados son realizados por el personal a cargo del paciente o el camillero, depende de la institución. En algunas instituciones también los hace el personal de hemodinamia. En mi institución para la cual yo trabajo, con un ascensor exclusivo para el traslado de los pacientes, y pues los personal de la sala se cuenta con todos los elementos de acción. Una de las recomendaciones en consenso colombiano es que todos los pacientes que se realicen y que vayan a ir con anestesia general, o que se piensa o se crea que pueden haber generación de aerosoles, siempre debe ir con toda la protección. El protocolo entonces para la atención del paciente emergente es que todos los pacientes se manejan como sospechosos. El uso de mascarilla facial desechable ya es obligatorio. En el anterior podían utilizar mascarilla de tela. Se hace la prueba rápida dependiendo de la institución, las que lo cuentan lo realizan, y el profesional utiliza sus elementos de protección personal, el lavado de manos en los momentos, y el paciente entra directamente, si viene el proceso de reanimación, a la sala y sale nuevamente a hacer la reanimación. La disponibilidad de uso y elementos de protección personal. En lo que pregunta el personal de salas de hemodinamia, en las instituciones se han dado los elementos de protección personal de acuerdo. ¿Cómo está el COVID-19 en el personal de salud en Colombia? Para el día 12 de junio, revise nuevamente la tabla, hay 1.472 profesionales de la salud en este momento infectados. Fallecidos 15, entre un compañero de trabajo mío, un médico, recuperados 1.268 y en aislamiento 89. Como pueden apreciar en la gráfica, la mayor cantidad de personal corresponde al área de enfermería. Disculpa, de pronto no sé si tengas algún inconveniente con el audio que están reportando que se escucha entrecortado. ¿Tienes audífonos? Sí, estoy con los audífonos. Ahí se te escucha mucho mejor. Adelante, gracias. Bueno, y pues toda la ocupación de hemodinamia, con todas las personas que me dijeron que la ocupación había descendido mucho, les muestro un poco de cómo ha funcionado nuestro servicio. En el mes de febrero teníamos un porcentaje de ocupación de las salas del 93%. Para el 20 de marzo, como tuvimos que cancelar a partir del 20 de marzo, pues en Bogotá todos los pacientes ambulatorios, nuestro porcentaje de ocupación bajó un 60%. Abril fue permitido hacer pacientes mejor ambulatorios a menos que cumplieran determinados criterios que se determinaron por especialidad, así que nuestro porcentaje de ocupación bajó un 35%. Y a partir del 29 de abril, acá en Bogotá, la alcaldía dio permiso de abrir los servicios ambulatorios bajo unos estrictos estándares de calidad, donde no podemos ver visitar pacientes como lo hacíamos antes. Muy pocos pacientes y pasos. Con todo esto hemos podido tener un aumento de la ocupación de la sala a un 65% para el mes de mayo. Esta también es una gráfica que muestra cómo se han manejado los pacientes ambulatorios, pues para el mes de abril fueron mínimos, casi no pacientes, y los pacientes hospitalizados descendieron, pero pues han seguido asistiendo. Lo especial es que ante miedo de las instituciones hospitalarias hemos detectado que en los últimos días han llegado pacientes que nosotros determinamos que son críticamente enfermos, pacientes con rupturas de aneurismas, pacientes con infarto donde la coronaria derecha se puede ir al 90%, la descendente al 80%. Esto es algo que nos ha llamado la atención en esta época. Y mostrarles también, Bogotá designó una página que se llama Salud Data, para un seguimiento cómo vamos en el manejo del COVID y como porcentaje de las unidades de cuidado intensivo. En este momento, el día de hoy. Quería avisar que queda 1 minuto. Listo, Caro, mil gracias.
Para hoy, pues, porcentaje de ocupación de las camas de UCI en Bogotá está en el 54.6%. Tenemos 394 con pacientes con COVID o sospechosos de COVID y en este momento hay 720 libres. Es un punto que hace la alcaldía de Bogotá para determinar cómo vamos a seguir manejando los sitios de salud. Pues si se llega a subir la curva, bueno, cancelamos todos los pacientes ambulatorios y quedamos a la espera de tener solo pacientes hospitalizados. Eso era lo que les quería contar de Colombia. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ruth. Pedimos disculpas a los asistentes por los problemas que se están presentando en la red. Queremos dar gracias y un saludo muy especial a los más de 700 participantes que están en este momento en vivo desde todos los países de Latinoamérica. Y paso a continuación a presentarles al licenciado Freddy Rodríguez Vallejo. Él es enfermero cardiovascular, jefe de hemodinamia del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos y responsable de la unidad coronaria y de hemodinamia del Centro Médico ISEMIN, Toluca, México. Bienvenido, Freddy, adelante. Agradezco la invitación. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a Alejandro, a Leonardo, a Margarita. Con mucho gusto para ustedes compartir lo que estamos aquí en la República Mexicana. Hoy en día, las salas de hemodinamia en tiempo de pandemia, la perspectiva latinoamericana, ¿hacia dónde hacia qué nos dirigimos? La situación actual en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, me es de gran importancia mencionarles que los casos por coronavirus COVID-19 en México, tenemos un aproximado de casos confirmados. Lo hice de una manera, de un seguimiento de una semana, que aproximadamente el promedio a nivel nacional en la ciudad, en la República Mexicana, tenemos entre 4,000 y a 5,000 casos diarios confirmados. Sospechosos tenemos una cantidad de 1,000 diarios. Casos activos nos vamos a 900 casos diarios y fallecidos nos vamos de 500 a 600 casos al día. Es relevante aquí en la Ciudad de México nuestra circunstancia ha ido en aumento. En consecuencia, nosotros hemos tenido una alta en muertes, en casos sospechosos, en casos activos. Si bien es a hoy 13 de junio del 20, donde vemos que hasta el 11 de junio nosotros tenemos 133,974 casos confirmados, los que nos abarca del 3.7%, y muertos hasta este momento tenemos 15,944, lo que decimos que abarca un 3.8%. En nuestro país las entidades más afectadas por el COVID-19 tenemos que es la Ciudad de México, el centro como tal, se ha ido incrementando desde su inicio en febrero 28 hasta junio junio 10, donde vemos un alta. Nosotros estamos pasando con una fase 3 donde estamos a la alta, donde los servicios de salud se conglomeran y donde por entidad federativa en la República Mexicana, los casos como tal es la primer ciudad, es la Ciudad de México. Posteriormente nos sigue el Estado de México, que es el lugar donde yo radico, y posteriormente Baja California, que es un lugar que está muy pegado al norte y colindando con Estados Unidos, y posteriormente Puebla, Jalisco, Sinaloa, Tabasco y Quintana Roo son lugares muy concurrentes. Entonces, de ahí que nosotros en nuestra República Mexicana siguen un tanto de incremento. ¿Cuál es el abordaje del paciente sin datos de COVID? Bueno, existe la posibilidad que todos los pacientes se deben de tratar asintomáticos con diagnóstico de no COVID,
por lo que habrá de extremar las medidas preventivas de protección, especialmente en los pacientes derivados de diversas áreas. Aquí nosotros, en la República Mexicana, un paciente que no está confirmado, lo vamos a protocolizar y va dependiendo qué evento tiene, si es un evento secundario. Por lo tanto, se dice que se debe manejar con todas las protecciones radiológicas, el uso de las acciones esenciales de seguridad del paciente, donde nos dice comunicación efectiva, seguridad del paciente, evitar contagios. Esto es cuando nosotros tenemos un paciente que no es confirmado con diagnósticos de COVID. ¿Qué hacemos cuando nuestro paciente está con diagnóstico de COVID? Ya sospechado, ya positivo. Entonces la atención es exclusivamente por personal sanitario, imprescindiblemente de la realización del procedimiento. Mantener cerradas las puertas de la sala de hemodinamia, introducir el equipo al quirófano o a la sala exclusivamente el material básico y dejar en las zonas de preparación los materiales alternativos que puede utilizar y necesitarse. El equipo de protección individual es muy importante. Aquí nosotros ocupamos el traje posterior a lo que es primero el mandil, después el traje, y después utilizamos la mascarilla N95, lo mismo las caretas, y después una bata, y posteriormente utilizamos el equipo estéril para intervención del procedimiento. Existen recomendaciones y existen algoritmos en los cuales se dice cómo nos debemos de vestir antes del procedimiento y cómo nos debemos de quitar la ropa posterior al procedimiento. ¿Qué se hace al final del procedimiento? Y idealmente primero hacemos lo que es una técnica aséptica para vestir y compartir la esterilidad y asegurar la calidad y eficiencia del tratamiento del paciente. Y finalmente, posterior al procedimiento, nosotros nos quitamos la ropa de manera protocolizada para dejarla dentro de la sala de hemodinamia, dejarla clasificada, separarla, para que el personal de limpieza llegue y sanitice el área. Aquí es bien importante conocer las medidas de contagio por aerosoles y por contacto. ¿Por qué? Porque es en las recomendaciones para movilización de pacientes de la mesa de hemodinamia a la cama y asimismo su retorno. Aquí nosotros nos hemos dado a la tarea de vocear de manera general cuando se tiene el procedimiento y el paciente está confirmado que va a la sala de recuperación, se hace el traslado donde todas las áreas deben de estar solas, solamente pasa el paciente hacia el área de recuperación. Ese es el protocolo que nosotros llevamos aquí cuando el paciente ya está confirmado a COVID. El abordaje integral sospechoso como para pacientes con COVID. La Sociedad de Cardiología Intervencionista Mexicana nos habla de un algoritmo ajustándonos en el periodo de pandemia, durante la pandemia y las curvas epidemiológicas. Hoy en día, en la Ciudad de México vamos en la tendencia al alta, estamos en la fase 3, en la mayor fase de contaminación y de contagio. En consecuencia, tenemos de 4,000 a 5,000 casos diarios a nivel nacional. SOCIME, que es la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, nos dice que qué hay que hacer en el algoritmo cuando un paciente está confirmado con infarto con elevación del ST. ¿Hay sala de hemodinamia disponible? Sí, no. Si es sala de hemodinamia disponible, se hace la angioplastía coronaria primaria. Y si no existe una sala de hemodinamia, se procede a lo que es la fibrinólisis. Si aquí el paciente tiene una enfermedad multivaso, se programará para un segundo tiempo y tratar esa enfermedad. Pero si no existe una sala de hemodinamia, o dependiendo en qué zona o qué pico está el paciente, se procede a lo que es la trombólisis. Si es exitosa una angioplastía primaria de rescate. Posteriormente, si es exitosa, una angiotaquia antes de la alta. Posteriormente,
CTP electiva en segundo tiempo, exclusiva de nosotros en la Ciudad de México. Como va la tendencia a la alta, no sabemos en qué momento pueda disminuir. Si bien estamos en el mes de junio, nosotros vemos o podemos bajar nuestra curva. Y sin duda, como vamos en aumento ahorita, han pasado muchas transformaciones, mucha transición en cada hospital, en cada dirección y en cada coordinación para llevar a cabo el abordaje de estos pacientes. Nosotros, el personal médico de la institución contagiada por COVID en nuestra República Mexicana, detalló nuestro secretario de Salud que existen 8,500 infectados, el cual corresponde, el 41% es para el personal de enfermería, el 37% es para el personal médico, 19% es de la población de salud y el 2% son laboratoristas. Esto a nosotros nos llama la atención porque estamos en pico, nos estamos quedando en un bajo porcentaje de personal paramédico en las áreas laborales de los laboratorios, de salas de hemodinámica. La productividad de la sala de hemodinamia. Nosotros a nivel República Mexicana tenemos 251 salas de hemodinámica. Afortunadamente, desafortunadamente para nosotros ha bajado muchísimo la productividad. El protocolo que presentó Fernando a nivel nacional nos habla que México bajó el 70% a nivel nacional. Aquí en el Estado de México, los procedimientos en sala de hemodinamia del Centro Médico Adolfo López Mateos, a principios de años teníamos un 28% que correspondía al 100% de 280 pacientes. En febrero igual estábamos con un 80, en un 100%, donde metíamos 280 pacientes. En marzo empieza a bajar, donde metíamos 230 pacientes con un 23%. En abril fueron solo 114 pacientes. En mayo fueron solo 40 pacientes y en junio solo fueron 30 pacientes. En consecuencia, esto nos habla de la reducción tan importante que se ha tenido a nivel nacional. Estamos en un promedio del 70% y solo algunas salas están trabajando. Hay otras salas que finalmente se tuvieron que adaptar porque se convirtieron a hospitales totalmente COVID. En consecuencia, se refirieron pacientes a otras áreas donde los hospitales donde estoy en este centro recibimos a todos los pacientes que están hasta nuestra periferia y sin duda ha bajado mucho la productividad como tal. Perdón, Freddy, estamos a tiempo. Un minuto más para cerrar, Freddy. Ok. En consecuencia, existen las conclusiones. ¿Qué pasa con las conclusiones? Los casos confirmados y las muertes por COVID-19 se han disparado a nivel mundial y en espera de estas cifras continúa aumentando en el futuro. La pandemia ha abrumado los sistemas de atención médica y ha llevado a tomar medidas preventivas dramáticas en muchos países. La emergencia sanitaria global causada por la actual pandemia en el COVID-19 es probablemente, suponiendo que uno de los mayores desafíos a los que los profesionales de la salud se están enfrentando a lo largo de su carrera, tanto a niveles nacionales como internacionales. Es importante señalar que el estrés laboral, el riesgo de contagio y la falta de medios adecuados, tanto materiales como humanos, para la lucha contra el virus, sumando la situación de cuarentena, puede causar estragos importantes a los profesionales de la salud frente a la actual pandemia. ¿Esto por qué lo comento? Sí es importante nosotros saber y conocer que no todos los hospitales cuentan con el recurso necesario, tanto de protección personal como recurso humano. Si es bien sabido que el personal tiene o está con cansancio laboral, con riesgo de contagio, es un incremento
en la disminución de la tensión. Aquí de pronto nosotros llegamos a tener al tope máximo de pacientes con COVID por ser un área totalmente COVID donde le damos prioridad más al paciente con una enfermedad pulmonar y el paciente con enfermedad cardiovascular. Si es de urgencia, hacemos lo que nos recomienda la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México. Muy bien, Freddy, muchísimas gracias por tu participación. Sabemos que estás de turno, entonces... Está habilitada para que ustedes hagan sus comentarios y diligencien sus preguntas, y todas las respuestas serán enviadas vía email una vez finalizado nuestro webinar, el cual está siendo grabado y posteriormente será subido a la página de YouTube. A continuación, le cedo la palabra al licenciado Felipe González Rojas, enfermero, analista de datos y jefe de hemodinamia del Hospital San Juan de Dios de Chile. Bienvenido, Felipe. Hola Leo, muy buenas tardes. Muchas gracias. Voy a empezar rápidamente porque tengo hartas cositas que contarles. Bueno, primero mostrarles este gráfico que en realidad lo que quiero mostrarle aquí es cómo mundialmente esta pandemia ha crecido en este último momento. Si se fijan en la parte de abajo tenemos el eje X, en donde partió el 15 de marzo más o menos, con alrededor de 390 muertes, y ustedes se fijan cómo ha ido incrementando las muertes en el mundo por coronavirus, especialmente en la época de abril. Especialmente todo el mes de abril, se concentraron todas las muertes en la parte de Europa y el resto de Norteamérica. Mientras que en la parte de Latinoamérica, que es la parte roja, Latinoamérica y Caribe, vemos que se mantuvo estable durante abril, y ahora vemos cómo a partir de mayo, cómo ha ido aumentando y cómo se han trasladado el virus a la parte sur del mundo, donde ya en Latinoamérica y Caribe coronavirus concentra el 49% en promedio de las muertes. O sea, básicamente estamos en la parte en donde esto puede ocurrir exactamente aquí en Latinoamérica. Así que esperamos que esto no avance más que esto. Hablando de Chile, bueno, estos son los datos oficiales. Al día de ayer teníamos 26.000 casos activos, 160.000 casos confirmados dentro del territorio nacional, y al día de ayer teníamos 6.700 casos activos. Esto es mucho para el país. Recuerden que Chile tiene solamente 17, 18 millones de personas. Entonces, fíjense que tenemos 2.800 fallecidos hasta hoy, y el día de hoy ya sobrepasamos los 3.000 fallecidos. Teníamos el día de hoy alrededor de 220 fallecidos más. Si se fijan en la curva de abajo, podemos ver de que Chile en los primeros 30, 40 días se mantuvo estable en la cantidad de fallecidos. Esto es por millón de habitantes, y desde el día 40 más o menos ya empezó a incrementar linealmente, y casi después ya el día 60 exponencialmente la cantidad de fallecidos. Esto yo se los quería mostrar porque si se fijan, miren, si se fijan, comparen la curva de Italia a la curva de Chile en este momento. Entonces nosotros podríamos estar diciendo que hablando de cantidad de fallecidos por millón de habitantes, nosotros estaríamos acercándonos a los peores momentos que ha vivido Italia. Nosotros hacemos muchos test, estamos alrededor de los 800.000 test que hemos hecho, hacemos 20.000 test diarios con una tasa de positividad que en este momento va entre el 30 y 40%, lo cual es mucho. Hablando un poquito de las salas de hemodinamia, de donde yo trabajo específicamente, que es el Hospital San Juan de Dios, la productividad ha bajado tremendamente.
En enero, si se fijan, nosotros hacemos generalmente entre 250 y 300 procedimientos totales, entre coronariografías, angioplastías, marcapasos, PBI, DD, estudio de electrofisiología, y si se fijan, nosotros hemos disminuido en un 60% la producción desde enero a mayo. Eso es tremendo. Lo único que nos queda de producción básicamente es todo lo que tiene que ver con la urgencia, marcapasos y angioplastías de urgencia, síndrome coronario con supra y sin supra, y también shock cardiogénico. Respecto a cómo se ha manejado el paciente sin confirmación de COVID-19, bueno, primero nosotros hacíamos esta diferencia entre los pacientes confirmados o los pacientes asintomáticos, etcétera, pero ya sacamos absolutamente todas esas diferencias, y ahora todo paciente es sospechoso de la enfermedad COVID-19. Por tanto, se emplean todos los elementos de protección personal. Inclusive los pacientes que tienen PCR negativa, nosotros los tratamos igual como positivos por la cantidad de falsos negativos que ha tenido el resultado. Como abordaje integral de los pacientes sospechosos o con confirmación de COVID, bueno, principalmente tiene que ver primero con la distribución del personal, dividir fundamentalmente el que tenga atención directa con el paciente y el que está haciendo el trabajo administrativo. Eso fundamentalmente tiene que estar muy bien dividido antes de ingresar todo al pabellón si es que se requiriese. Por otro lado, fundamental la parte de la limpieza de la superficie y los muros, con primero un agente detergente y luego un agente desinfectante. En muchas partes nosotros no podemos usar cloro por lo abrasivo que es el cloro, y si no podemos usar cloro como desinfectante, usamos propiamente el alcohol. Ya recuerden siempre, muy importante, la disposición especial para la basura en contenedores cerrados y, por supuesto, elementos de protección personal en todo momento. En relación al protocolo de atención a pacientes, bueno, en hemodinamia pudimos dividir el equipo en dos. Eso yo creo que fue muy bueno, y se turnaban cada 2 semanas cada equipo, o sea, iba un equipo 2 semanas y se iba para la casa 2 semanas y volvía el otro equipo. ¿Esto qué es lo que generaba? Bueno, que los contagios nunca se cruzaron entre equipo y equipo. Entonces, si hay algún problema con un equipo, bueno, estaba el otro equipo que lo podía suplir. Eso también hizo que disminuyera mucho la circulación del personal dentro de la misma unidad, lo que hace generalmente, y con esta reducción de procedimientos, no se justificaba en realidad, y bueno, no era muy positivo en ese momento. Cosas que se hacen en todo momento, por supuesto que el lavado de mano en cada acción ya no es, yo creo, ya no solamente antes y después del paciente, antes y después de hacer ciertas cosas, sino que después de cada acción. O sea, ya entrando al hospital, lavarse las manos, después de digitar algo en el computador, obligatoriamente los computadores, los teclados y los mouse son vectores y trasladan estos mismos virus. Mascarilla quirúrgica en forma obligatoria, por supuesto, antiparras en forma obligatoria, el censado de síntomas y temperatura en todo momento al ingreso del personal al hospital, y por supuesto registrar todo esto. Y algo que ha costado mucho dentro de los hospitales, pero que es fundamental, es, bueno, empezar a trabajar solo. Ir a comer solo, estar en el puesto de trabajo solo y no estar con otra persona al lado, porque esto aumenta la probabilidad de contagio tremendamente. Esto ha costado que se implemente, pero es fundamental. Ahora, en relación a la atención directa de pacientes, bueno, primero gorro, pechera completa, por supuesto, y guantes de procedimiento. Para la atención nosotros ocupamos mascarilla quirúrgica y protección facial y mascarilla N95 solamente en el caso de riesgo de aerosoles, como por ejemplo en una intubación, por supuesto, o en la reanimación cardiopulmonar, donde uno al hacer masaje cardíaco levanta muchos aerosoles. Una cosa que yo quería señalar respecto
a un brote que hubo en la unidad coronaria de nuestro hospital, que fue un brote que se inició desde un funcionario, y llegó a estar el 30% del personal infectado. Como medida general, yo creo que muchos de los brotes intrahospitalarios que nosotros hemos podido ver son a partir de funcionarios que han traído la infección desde la comunidad al hospital, del hospital al personal y del personal a los pacientes. Entonces, muy fundamental cambiar ese switch. La probabilidad de que nosotros como funcionarios de la salud contagiemos a los pacientes es mucho mayor que al revés. Y para terminar, en realidad quería hablar acerca de un poco de las reflexiones y aprendizajes que se han hecho, que hemos podido tomar de toda esta pandemia. Primero es que nunca habíamos podido responder a una pandemia de esta forma. Si bien los números son malos, aquí en Chile particularmente son muy malos, y en toda Latinoamérica está aumentando tremendamente, y se han perdido muchas vidas. Hay muchas que sí se han salvado, y particularmente las estimaciones son catastróficas si es que nosotros no hubiésemos hecho nada. Si bien por supuesto que siempre lo pudimos haber hecho mejor, las cuarentenas, las medidas y las recomendaciones sobre la población han posibilitado contener en gran medida la cantidad de fallecidos que pudieron haber sido y pueden ser mucho mayores. La salud pública es fundamental en nuestra sociedad y va a cobrar mucha más relevancia en el futuro. Yo creo que los esfuerzos en controlar esta pandemia tienen que estar en la salud primaria, en los consultorios, no en los hospitales, no centrarse tanto en la cantidad de ventiladores mecánicos. Nosotros en Chile aumentamos prácticamente al doble la capacidad de unidades de paciente crítico, y muchos ventiladores que llegaron, pero eso no sirve de nada si es que no hay una salud primaria que está a cargo de diagnosticar, trazar a los pacientes, aislarlos, si es que no pueden aislarlos, ofrecerles residencias sanitarias, y todo lo que requieran para poder controlar la pandemia. Si es que nosotros no tenemos esa mirada, es muy difícil controlarla de otra forma. Y por supuesto, otra cosa que yo creo que nos queda pendiente es que debemos mejorar la calidad de vida de nuestra población. Tenemos que conocer mucho mejor a la población, tenemos que conocer las condiciones de vivienda. Nosotros conocimos a través de esto que hay una gran cantidad de hacinamiento dentro de nuestra población. La educación, por supuesto, que es fundamental en esto. Los programas de inmunización nacional, las medidas de protección social, van, por supuesto, en pos de mejorar nuestra respuesta sanitaria a esta pandemia. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por la invitación. Excelente, Felipe. Muchas gracias por compartir nuestra experiencia. Los más de 750 participantes que se encuentran conectados, les recordamos que está activa la sesión de preguntas y respuestas, serán recopiladas y una vez finalizado la webinar serán respondidas vía email. También les recordamos que al finalizar nuestro webinar serán certificados por Solasi y el certificado les llegará en los próximos días hábiles a sus correos electrónicos. A continuación, invitamos entonces al magíster Alejandro David Gutiérrez, responsable del servicio de hemodinamia del Centro Nacional de Cardiología, Ministerio de Salud de Nicaragua. Bienvenido, Alejandro. Ya puedes compartir tu pantalla, Alejandro. Buenas tardes, compañeros, invitados especiales todos. Es un honor para mí compartir este espacio científico y muy necesario con todas las experiencias que estamos viviendo actualmente, ya que en todo el planeta nadie estaba preparado para lo que es una pandemia que nos viene a afectar a todos sin ningún tipo de discriminación, tanto a ricos, a pobres y hombres y mujeres. El contenido que les voy a presentar en principio tiene el objetivo de presentarles cómo evitar la transmisión del COVID-19 a pacientes y trabajadores durante la atención de pacientes en hemodinamia. De igual manera, implementar y monitorear. Alejandro, qué pena, se te escucha entrecortado, puedes corroborar. Y de igual manera, implementar y monitorear el cumplimiento de medidas preventivas para cortar los mecanismos de transmisión. Y por último, protocolizar los procedimientos de seguridad entre los trabajadores y colaboradores
de hemodinamia. En Nicaragua existen 6 unidades de hemodinamia. 4 corresponden a lo que es el área privada y 3 corresponden al área de lo que es el sector público. La primera pregunta que planteaban los organizadores del evento es que presentáramos cuál es la situación actual del COVID en Nicaragua. Según las autoridades del Ministerio de Salud, en el último informe que presentaron el jueves pasado, o sea, el 9 de junio, nos informaban que hay 1.354 casos confirmados positivos o por clínica. De estos, 953 recuperados y 354 positivos o por clínica y 55 fallecidos. Y de estos, 249 están en seguimiento y han cumplido con el periodo establecido. La gran mayoría de estos casos han sido casos leves que han requerido manejo ambulatorio en su lugar con tratamiento y seguimiento de parte de las unidades de salud. Como les decía anteriormente, en Nicaragua existen 6 unidades de hemodinamia. De las 6 actualmente nuestras autoridades no han logrado unificar criterios para ver lo que es un protocolo para el servicio de hemodinamia. Sin embargo, en cada salón se han visto de manera particularizada las actividades preventivas ante esta pandemia y los pacientes que nosotros tratamos diariamente. En lo que sí hay muchos criterios que hemos coincidido va principalmente en lo que es la dinámica de atención de pacientes positivos o sospechosos de COVID. En principio tenemos la que es la selección de los pacientes y posponer todo lo que son los casos electivos. En este caso, pues estamos tratando principalmente los pacientes que requieren el procedimiento por alguna complicación que pone su vida en riesgo. Llámese pacientes con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, pacientes con algún dolor precordial de alto riesgo o algún paciente con bloqueo que no tiene la disponibilidad de un marcapaso temporal. El otro detalle que hemos venido viendo es el tiempo de estancia del paciente en hemodinamia. Aquí incluye el nivel de comunicación que tenemos entre los servicios de apoyo. En el caso de nosotros, unidades de cuidados coronarios y cuidados intensivos, hacemos uso de las comunicaciones para que el envío del paciente en hemodinamia sea, además por las vías establecidas como paciente COVID positivo, para nosotros dar el manejo correspondiente a ese paciente, ya que es un manejo poco convencional porque no es de la manera habitual. Otra característica importante que se están planteando en estos protocolos es el registro del personal de hemodinamia. Es necesario llevar un registro en el que se documente todo el personal que actúa en cada caso, para poder individualizar a aquellos que han estado en contacto con un paciente, el cual se confirme la infección por COVID. Y es importante también y es recomendable formar grupos de médicos y enfermeros que actúen en equipos para que, en caso necesario, poner en cuarentena a los trabajadores de sala de hemodinamia se encuentren con el resto de equipos disponibles. Otra característica es la entrada de pacientes a sala de hemodinamia. En hemodinamia ya tenemos que estar equipado lo que es exclusivamente para ese paciente, para no involucrar la gran mayoría de los insumos de hemodinamia para un paciente contaminado. Todo paciente debe ser tratado y manejado como caso positivo o sospechoso. Esto como una medida preventiva. Un detalle importante también es tanto como ponernos las vestimentas de lo que es el equipamiento de protección ante esta pandemia, pero lo más preocupante es estar atento a no retirarse la vestimenta, ya que es ahí donde se cometen principalmente los errores que son muy garrafales, porque puede ser un mecanismo de transmisión. Otro elemento es el proceso de eliminación o desecho de lo ocupado en el procedimiento. En muchos salones de hemodinamia ya es el conocimiento que hacemos uso de lo que es la reutilización de muchos ítems de hemodinamia, llámese insufladores, manejo, el introductor, etc. En estos casos, ese material debe de ser desechado completamente. Y lo que no se puede desechar en el caso de instrumental quirúrgico o en el caso del manejo de la ropa de tela, la ropa de maleta quirúrgica, estas tienen un proceso diferente. Lo que es la ropa la ubicamos en bolsas rojas y rotuladas
y lo que es la caldera o la lavandería del hospital ya saben qué manejo deben de darle a estos pacientes. Un detalle importante, la comunicación entre las distintas redes de servicio del hospital que incluyen a un paciente de hemodinamia. Esa comunicación debe ser activa y efectiva, tanto para que nos notifiquen el ingreso del paciente, así como nosotros informarles a ellos del retorno del paciente a su sala para que en nuestras áreas de recuperación no estén mucho tiempo ahí. Y otro detalle es la limpieza terminal del salón en áreas anexas. Nos decía una vez en la literatura que es bueno dejar pasar 1 hora antes de comenzar la limpieza para que precipiten los aerosoles, e idealmente no utilizar la sala en las próximas de 4 a 6 horas, dado que entre el 25 y el 50% de los pacientes infectados por COVID son asintomáticos. El personal debe de considerar a todos los pacientes como positivos. En lo que respecta a algunas propuestas de protocolo o en algunos casos que ya se están aplicando, es el protocolo ante el caso de emergencia en tiempos del COVID para pacientes de hemodinamia. En principio, todos los salones han realizado abordaje de manera particular a cada hospital, tomando en cuenta su capacidad de respuesta a las 24 horas y los 7 días de la semana en estas condiciones de pandemia. Pero en principio, solo se están atendiendo los casos agudos con cuadros hemodinámicos inestables o de alto riesgo, ya sea por un síndrome de coronavirus agudo con elevación del ST, con algún tipo de bloqueo cardíaco complicado en aquellos casos que no tienen accesibilidad para un marcapaso temporal. Y un detalle interesante es considerar el uso de fibrinolíticos para evitar el reintervencionismo. Para esto es obvio, hay que ver cada caso de manera individual porque no todo paciente es candidato para tal fin. Otra pregunta que nos hacían es la disponibilidad de los equipos de protección personal. Bueno, el personal de sala de hemodinamia debe estar familiarizado con los elementos de protección personal para poder colocarse todo y sacarse todo. En este caso está el mayor riesgo de contaminación y esto de manera segura y rápida. En lo que respecta a los equipos de protección personal especializados en el servicio de hemodinamia, se modificó la vestimenta como alta medida de seguridad y protección ante un inminente contagio de COVID-19. Se adicionó 2 batas, una bata descartable, además de las máscaras faciales. Ya hemos usado mascarillas quirúrgicas, pero ahora se nos han dotado de N95. Y el uso de guantes quirúrgicos dobles para efecto de un retiro adecuado de la vestimenta y de último, el último guante. Aquí nos preguntan si hemos tenido personal de la salud de la institución contagiado por COVID. Como les digo, de las 6 salas de hemodinamia en el país, es muy difícil conseguir este dato de impacto porque ya son datos meramente administrativos de ellos. Pero sí he logrado contactarme con varios de los compañeros y muy técnicamente, pues, y dentro del rango de la responsabilidad, más o menos me dijeron que solo han tenido casos positivos y en algunos casos ninguno de ellos fallecido. En lo personal, en lo que respecta a mi área, sí han habido casos afectados e inclusive fallecidos, pero en la gran mayoría han sido casos leves y moderados que han requerido de un seguimiento ambulatorio en su casa. El seguimiento lo garantizan las primeras unidades de salud y primer nivel de atención, quienes monitorean a los pacientes con llamadas telefónicas cada 3 veces al día y visitas a domiciliarias en caso necesario. Alejandro, dentro de los afectados en mi área, en un hospital, están, dentro del fallecido está un compañero de compras, un compañero del área de mantenimiento, una licenciada de anestesia, 2 enfermeras, una de ellas jefa de epidemiología y la otra jefa de la unidad de cuidados coronarios. Y el último fue un médico del maxilofacial. Llama la atención que ningún fallecido corresponde al personal que atiende en la línea de fuego. Otra pregunta que nos hacen, ¿qué tanto ha bajado la ocupación de productividad en la sala de hemodinamia? Bueno, los hospitales a nivel del mundo están reportando una menor consulta en los servicios de emergencia por síntomas compatibles con síndrome coronario agudo con elevación del ST. Probablemente el miedo al contagio esté jugando un papel importante en la población. Los comportamientos han sido muy variables en todos los salones de hemodinamia del país.
aproximadamente un 50% y hasta un 90% en algunos casos han bajado la demanda. En principio, pues eso es lo que tenía que compartir con ustedes. Por si dejan alguna de sus preguntas, por favor. Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación. Las preguntas, como les decía inicialmente, los participantes las pueden hacer directamente en el botón de preguntas y respuestas y esas serán solucionadas y enviadas vía email una vez finalicemos la webinar. A continuación, le damos la palabra a la licenciada Mónica Caballero Malaver. Ella es enfermera del Servicio de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y Cardiología Intervencionista del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Lima, Perú. Bienvenida. Adelante, Mónica. Gracias, Leonardo. Gracias al comité organizador por la invitación y reciban un saludo afectuoso desde Perú. Pues bien, la situación en el Perú, como se ha dado en toda Latinoamérica, ha ido aumentando a través del tiempo. En el Perú, el 5 de marzo nosotros tuvimos el primer caso confirmado de un peruano que retornó desde Europa y bueno, fue confirmado con COVID-19. Perdón, Mónica, ¿puedes ponerlo en modo pantalla completa, por favor? Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. Ok. Bien. El 11 de marzo la OMS declara la pandemia a nivel mundial. Y a partir de ello, en el Perú se establecen ya la emergencia sanitaria que se ha ido, bueno, ya tuvimos los primeros 90 días y ha aumentado a unos 90 días más. En la actualidad, esta es nuestra sala situacional al 12 de junio, en el cual tenemos 220.749 casos confirmados, de los cuales se han dado de alta 107.133, lamentablemente 6.308 fallecidos. Aún continuamos con una curva en aumento de contagios, debido a que también en el Perú ya empezaron las reactivaciones económicas. Esto ha dado pie a que los comercios o algunos grupos de trabajos comiencen a salir con mucha pena, no conservándose las medidas de aislamientos que eran lo que se necesitaba para no tener mucho más contagios. Tenemos también los datos que hemos tenido 10.121 hospitalizados, de los cuales 5.930 han salido de alta. En todo el Perú, la parte de salud que lamentablemente no estábamos preparados para una pandemia, pues ha habido zonas en las cuales ha habido mucha zona afectada, en ese caso el tema de la selva, por ejemplo, ¿no? En el cual hubo una propagación de estos contagios, teniendo población que ha fallecido y en ellos incluido también el personal de salud. El paciente en la sala de hemodinamia, en el hospital que yo trabajo, en el Hospital Almenara, de pronto siempre se ha conservado esta sala y se ha tratado como si fuese de operaciones. Por lo tanto, las medidas de bioseguridad siempre se han estado conservando, monitorizando, mejorando entre nosotros. De pronto siempre tenemos la recepción del reporte de paciente a través de enfermería, con una llamada telefónica, luego una revisión de historia clínica, una entrevista directa al paciente cuando obviamente lo puede dar. Luego es la recepción y el monitoreo en la sala, el chequeo de seguridad en la cual siempre se verifica que el equipo esté completo, el tema de los equipos que vamos a usar, y bueno, viene el procedimiento propiamente dicho y la salida de sala con retorno al paciente a su zona de origen. ¿Qué sucede ahora? En tiempos de pandemia, para nosotros la premisa es todos podemos tener COVID en este momento. Por lo tanto, las medidas de bioseguridad están incrementadas. Eso ha llevado a que
de las mascarillas quirúrgicas que usábamos rutinariamente se haya cambiado a la N95 para toda actividad que se tenga con pacientes. De igual manera, el tema del uso de los uniformes se han cambiado a descartables, pues usábamos los de tela con un tratamiento de lavandería, pero en ese momento nosotros estamos usando los descartables. El distanciamiento social entre todos nosotros, cada uno en sus salas, en sus áreas, con poco personal también ha disminuido la cantidad de personas que entrábamos a las salas. De igual manera, el tema de los protocolos de limpieza y desinfección, que nosotros tenemos tercerizado este servicio. Igual se ha tenido que preguntar cuáles son sus protocolos, qué sucede cuando tenemos un paciente COVID, ver los flujos, ya que en nuestro hospital la gran mayoría de las zonas se ha convertido en COVID. Son muy pocos los servicios que todavía se mantienen como pacientes no confirmados COVID, ¿no? La selección del paciente según protocolo, igual se ha priorizado el tema de los agudos, los STs y la verificación de la prueba rápida, ¿no? Todo paciente que ingresa a la sala de hemodinamia debe tener una prueba rápida, de preferencia negativa, pero si es una emergencia obviamente tendríamos que entrar con ello. Y aparte de ello, por enfermería, según nuestras alertas epidemiológicas, pues se le hace una entrevista diferenciada al paciente. Estas fueron las primeras preguntas que se establecieron para crear el triaje diferenciado de emergencia, pues esto se ha traído a la sala de hemodinamia con unas preguntas súper simples para el paciente, si tiene tos, dolor de garganta. A pesar de que ya les hayan tomado la prueba rápida, siempre reincidimos en esas preguntas para poder, en tal caso, detectar algún sospechoso. ¿Cuál es el protocolo de atención del paciente en tiempos de pandemia en el hospital? Como le digo, el paciente ingresa por emergencia, le hacen una prueba rápida, un triaje diferenciado. Si es un paciente positivo, pues pasa al área del hospital que está destinada para COVID, y si es un negativo, pues para el área no COVID. Se solicita una evaluación, una interconsulta al cardiólogo de turno, y él pues es el que va a decidir según los criterios, según la agudeza del caso, si es que va para hemodinámico o no. Si fuese el caso, el paciente retorna igual a su área de origen. Todo el personal en nuestro hospital ha sufrido también una migración debido a la escasez de profesionales, al aumento de los pacientes, también al tema de personal de salud contagiado. Pues obviamente tanto los cardiólogos como los enfermeros, el personal de salud ha sido movilizado también a áreas para atención COVID, ¿no? Entonces también tenemos este detalle aquí. El tema de protección en el área de hemodinamia para los pacientes con COVID, como les dije, nosotros ya contamos con todo el equipo, el uniforme descartable, el uso de la N95 que se tiene establecido ya desde el inicio de la pandemia, y bueno, tenemos el uso de las caretas para el personal operador, el uso de los lentes de protección que en la mayoría de casos pues eran los que manejábamos, los de tipo de protección radioactiva. También tenemos unos que son las gafas protectoras, y el tema de la colocación del EPP y el retiro del EPP, por lo general siempre ha estado monitorizado por enfermería. Hasta el momento, caso confirmado en nuestra sala no hemos tenido, pero siempre tenemos esa precaución de cómo es que nos vamos colocando los EPPs, cómo es que nos vamos retirando, cómo lo vamos segregando, y mantenemos las medidas de bioseguridad, como les comenté, como una sala de operaciones. ¿Y en números qué nos dicen? Pues sí, nuestra sala también ha sufrido una disminución de pacientes, de casos que nosotros teníamos. En enero nosotros teníamos 120 pacientes con 419 procedimientos. Es una sala de cardiología intervencionista, vemos la parte de hemodinamia, vemos la parte también de electrofisio. Por lo tanto, manteníamos este número en febrero igual.
En marzo, que ya comienza el tema de la emergencia sanitaria, pues vemos una disminución de 110 de febrero a 64 en marzo, con una disminución aún todavía de 257 procedimientos. En abril, que ha sido pues, el mes mucho más crítico para nosotros, solo 12 pacientes. En mayo, 14 pacientes. En junio, de lo que va a la fecha, que ha sido hasta el 10 de junio que hice ese corte, 5 pacientes. Definitivamente esto, a pesar de que nosotros todavía nos mantenemos como una sala de hemodinamia, pues los turnos han disminuido tan solo para esos pacientes que son agudos, no son los selectivos. Según las disposiciones ya de nuestro país, ya comenzamos con las atenciones primarias, eso quiere decir las atenciones de consulta, las atenciones en inmunización. Por lo tanto, nuestra población imaginamos que va a comenzar a aumentar. Entonces esto también nos llevaría a nosotros a tener un nuevo corte, unas nuevas medidas de precaución para poder recibir también a estos pacientes que nos quedan. Mónica, nos Con queda respecto, un minuto para redondear. Sí, claro que sí, ya voy terminando. Gracias. Como les menciono, la población, el personal de salud de nuestro hospital también está atendiendo pacientes en áreas COVID. Por lo tanto, tenemos un aumento de personal de salud contagiado. Hasta fines de mayo teníamos aproximadamente 1.500 enfermeras, 1.300 médicos que en Lima que habían sido contagiados. Hemos tenido unas tasas de fallecidos. La problemática que tenemos ahora es el tema del uso de los EPPs. Nosotros todavía lo tenemos, pero hay muchas áreas, muchos hospitales en nuestro país que no lo tienen. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Pues lo que nos queda ahora es mantener todavía la calma, esperar y cuidarnos, quedarnos en la casa, educar a nuestra familia, a nuestros pares, para que pronto nuevamente podamos tener nuestra sala de hemodinamia con los procedimientos a los cuales estábamos acostumbrados. Gracias. Excelente, Mónica. Muchas gracias por tu mensaje. Antes de darle paso a nuestra última panelista, les recuerdo a todos los participantes que pueden activar el modo de interpretación o de traducción simultánea que lo encuentran en el icono de interpretación. Para dar paso a nuestra panelista, a la licenciada Juliana Miranda Girardi, coordinadora de enfermería del Servicio de Hemodinamia del Hospital Bahía de Salvador de Brasil. Bienvenida, Juliana. Obrigada. Boa noite a todos, é um prazer participar desse grande evento. Estou muito feliz em representar o Brasil e o Hospital da Bahia. Gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora da Solace, em especial ao Dr. Mangione, que é uma pessoa muito querida. E hoje eu vou contar um pouco para vocês a minha experiência com o manejo das salas de hemodinâmica em tempos de pandemia. Aqui eu trouxe a situação atual do Brasil em números, né? Então, nós temos atualmente 828 mil casos confirmados, um total de 365 mil pacientes recuperados e 41.828 óbitos que já foram confirmados pelo Covid-19. E a abordagem que a gente faz com o paciente sem confirmação, no caso o paciente eletivo, é um fluxo de testagem que foi construído com o comitê de crise. A gente testa esses pacientes previamente, aplica um questionário no momento da internação para garantir a dupla checagem no dia do internamento desse paciente e orienta também pacientes e familiares. Eu trouxe para vocês o fluxo de cirurgia letiva que a gente montou junto com o comitê de crise. Então, a gente aplica um questionário questionando a esse paciente se ele teve histórico de febre, sensação de calafrio, dor de garganta, falta de ar.
Se todas as respostas forem sim, a gente suspende o procedimento e após 14 dias esse paciente faz a testagem do PCR. Se as respostas forem não, esse paciente deve realizar o teste do PCR 7 dias antes do procedimento, manter o isolamento e apresentar o resultado até 72 horas antes do procedimento cirúrgico para que esse procedimento possa acontecer. No dia do internamento, quando ele chega ao hospital, o atendente que recebe ele na recepção questiona também sobre sinais e sintomas para garantir que esse paciente realmente não tem nenhum tipo de contaminação e orientamos também ele permanecer em casa durante 14 dias após a realização do procedimento, já que ele teve contato no ambiente hospitalar. Ele também assina esse termo de consentimento de compromisso e esse termo é anexado ao prontuário do paciente. A abordagem na sala de hemodinâmica, quando esse paciente é suspeito ou confirmado, exige todo um preparo da sala de procedimentos, onde a gente retira todos os equipamentos e materiais que não são necessários para a realização do procedimento. Os demais equipamentos a gente protege com plásticos para evitar maior exposição, mesmo que eles sejam higienizados após o procedimento. A paramentação completa da equipe, todos os profissionais, com máscara face shield, máscara N95, capa impermeável, gorro, luva nitrílica, tudo que é necessário para proteger a equipe. Os materiais de intubação também específicos para a maior segurança da equipe, a caixa de acrílico e o laringoscópio com câmera, para facilitar a intubação e diminuir a exposição dos profissionais. Um profissional fora da sala, exclusivo para dispensação de materiais e OPMS, então os materiais não entram na sala, só no momento que é solicitado pelo médico, os catéteres, os estentes, e todas essas embalagens de materiais que a gente precisa enviar ao término do procedimento para auditoria, elas são enviadas através de e-mail, através de fotos, para evitar que essas embalagens circulem ao hospital e evite, assim, a contaminação de outros profissionais. Os registros são feitos ao final do procedimento para evitar a contaminação dos impressos e, consequentemente, contaminação de profissionais. E a passagem de plantão é feita à beira-leito. A gente pede auxílio do técnico de radiologia para ligar para a unidade de destino desse paciente e informar que o paciente será encaminhado, para que os profissionais também peguem no telefone e haja contaminação de superfícies e do equipamento. Lembrando que esse paciente confirmado, ele faz a recuperação pós-anestésica dentro da sala, a gente evita a maior exposição entre outros setores, ele sai da sala de hemodinâmica diretamente para a unidade de destino, e ao final do procedimento a gente faz a limpeza, respeitando, se possível, o tempo de 3 horas para colocar um novo procedimento. Pois, apesar de nós termos 2 salas de hemodinâmica, muitas vezes surgem urgências e nem sempre é possível respeitar esse tempo. O protocolo de atendimento, se for um paciente emergencial, desde o início da pandemia, nós adotamos todas as medidas, da mesma forma que é feito com paciente suspeito ou confirmado. Porque hoje em dia a gente sabe que a contaminação ela é comunitária, então não dá para você ter certeza que esse paciente possa ser um paciente assintomático e acabe transmitindo para os profissionais, né, que circulam a sala. Então, por que a gente pensou em adotar todas essas medidas como se fosse um paciente suspeito ou confirmado para o paciente que vem da emergência? A meta de tempo, né, para o protocolo o atendimento dos protocolos, então a gente sabe que a gente tem o tempo porta-balão, o tempo para o atendimento do AVC, então como tudo é feito muito rápido, corre o risco de se perder informações. A falta de acompanhante para a coleta de informação, muitas vezes esse é um paciente que vem trazido pelo serviço de urgência, né, através de ambulâncias, então a gente não tem como coletar informações. A situação emocional da família também, os familiares muito abalados não conseguem passar informações de forma fidedigna e a omissão de informações pelos familiares. Em tempos de pandemia, eles podem omitir alguma informação com receio que esse familiar não seja atendido da forma correta ou que tenha um atendimento negado. Nós temos todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual disponíveis na nossa instituição. Também realizamos treinamentos periódicos sobre a sequência de paramentação e desparamentação, que é um momento bem delicado, onde há muita contaminação dos profissionais. Então, temos o avental, como eu havia citado, o óculos de proteção, a máscara N95, a touca, a máscara face shield, que é uma máscara facial, e as luvas nitrílicas. E adotamos, desde o início da pandemia, a máscara N95 para todos os profissionais, independente de ser um procedimento com paciente suspeito ou confirmado ou um paciente eletivo. Na nossa instituição,
nós tivemos dentro da hemodinâmica 25% de contaminação da equipe. Até o momento não registramos nenhuma contaminação de médicos hemodinamicistas. No momento temos um enfermeiro afastado, contaminado por Covid-19, 3 técnicos de enfermagem e 1 técnico de radiologia. Numa instituição como o hospital que eu trabalho, de 1.400 funcionários, temos 180 casos confirmados no momento, uma média de 13% de contaminação. E no Brasil, em 14 de maio, os dados foram atualizados, existem 31 mil profissionais de saúde infectados, dentre todas as áreas, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. E a produtividade, certamente, foi muito abalada em todos os serviços de hemodinâmica com essa pandemia, porque os pacientes têm medo de procurar o hospital, então a gente vê várias reportagens falando do número de óbitos por infarto, AVC, por conta da falta de procura às emergências, então a gente também sentiu isso no nosso serviço, diminuiu bastante a procura desses pacientes, então a gente tem feito campanhas, inclusive, para estimular esses pacientes a procurarem, porque a gente sabe que tem doenças que não dá para esperar, formando para eles que temos fluxos separados, unidades distintas, que toda a equipe é treinada para evitar qualquer tipo de contaminação, e que, num caso de infarto ou AVC, eles devem sim procurar o serviço de emergência para ter o atendimento correto. Então, a gente teve uma queda de número de procedimentos comparando o ano de 2019 com o ano de 2020, e, de forma geral, a nossa produtividade caiu em 85%, comparado ao que a gente está acostumado a produzir dentro da hemodinâmica devido a essa situação de pandemia. Uma coisa importante de citar que, além dessa triagem dos pacientes seletivos, em caso de procedimentos que exijam a presença de um proctor, um médico que vem de uma outra região, a gente também orienta que esse profissional faça a testagem do PCR 7 dias antes do procedimento e também as sorologias para verificar se ele já teve contato com o vírus da doença. E assim a gente garante uma maior segurança da equipe durante o procedimento. Obrigada. Parabéns, Juliana. Mucho obrigado. Muy bien, ya para finalizar nuestra sesión de webinar, quiero darle la palabra a la licenciada Carolina de Matos. Ella es enfermera de las salas de hemodinamia del Sanatorio Americano de Montevideo, Uruguay, quien nos dará un cierre y unas conclusiones de nuestro evento. Muchas gracias a todos los participantes por estar todavía conectados. Todos han estado continuamente participando también en nuestra sesión de preguntas. Adelante, Carolina. Bueno, muchas gracias, Leo, por la palabra. Ya he sido presentada. Bueno, primero que nada, expresar un agradecimiento enorme a todos los panelistas que nos han regalado su valiosísimo tiempo. Obrigada, Juliana, también. Excelentes exposiciones todos, un altísimo nivel académico todos, por supuesto, así que felicitaciones y felicitaciones realmente a todos. Han manejado casi sobresaliente el tiempo, así que bueno, los felicitamos también por eso. Y bueno, escuchando un poquito sus exposiciones y tratando de poder resumir un poco los datos que nos brindaron, que por cierto nos dieron una realidad muy clara de lo que es la situación de América Latina y la cual todos compartimos lamentablemente en este momento, una realidad bastante similar. Pude sacar algún dato mientras los iba sacando apuntes de sus exposiciones y vimos que hubo una baja de más de un 50% de los procedimientos con una clara disminución de toda la actividad en las salas de América Latina, ¿verdad? O sea que compartimos también eso. Vemos también que aproximadamente un 15% de los centros han tenido bajas de su personal por contagio de los mismos. Y bueno, nos dejaron muy en claro también que fue necesario tomar conciencia en forma rápida sobre la situación durante la evolución de esta pandemia y tomar las medidas necesarias, dado que una falta de atención adecuada condiciona la evolución de muchos pacientes, incluso muchas veces, como también lo mencionó alguno de los panelistas, por miedo a la consulta, por riesgo al contagio, y sabemos que hubo un importante número de subconsultas y por lo tanto un importante número de pacientes subdiagnosticados, que también eso hizo que disminuyeran
más allá de las medidas que nosotros como centro de hemodinamia tomamos, la actitud de los pacientes por estos miedos también influyó en esa gran disminución que estamos teniendo en los centros de hemodinamia. Bueno, otra cosita a considerar, que bueno, que de esto lo que sacamos también, de todo lo que ustedes expusieron, es la importancia de las precauciones para evitar tanto las bajas en el personal de salud, como para también contribuir a evitar la diseminación más activa de la enfermedad. Vimos mucha similitud también en los abordajes, y también lo compartimos desde mi país, en las precauciones que tomamos, así que estamos más o menos todos sintonizados en lo mismo, ¿verdad? Y bueno, destaco la importancia que tiene el personal técnico y de enfermería como un pilar fundamental en todas estas actuaciones frente a la pandemia. Y también quiero hacer una mención muy especial al personal de limpieza, que es un eslabón no menos importante, ¿verdad?, en todo lo que es la prevención. Y bueno, esperamos que desde el Comité Científico de SOLACI, que esta exposición le haya sido de gran utilidad a todos los participantes, y queremos dejarles hecha la invitación para la próxima webinar, que en breve vamos a estar difundiendo la fecha y los temas que se expondrán en la misma. Y a los participantes le vamos a pedir que antes de desconectarse no se olviden de responder una encuesta que hay allí para ellos. Contamos durante la webinar con 800 participantes, que en algún momento se fueron algunos desconectando, pero llegamos a 800, así que estamos más que conformes con el número. Así que bueno, nuevamente, gracias y gracias a todos, que tengan un muy bonito fin de semana. Les comento que en Uruguay mañana se festeja el Día de la Madre, así que un feliz día a todas las mamás uruguayas, y un feliz día para todas las mamás latinoamericanas. Y quiero cerrar con una buena noticia de mi país, pero creo que es una buena noticia para todos. Hace más de 72 horas que estamos con 0 casos de COVID, y en este momento tenemos solamente 40 casos activos con 3 pacientes internados en CTI. Así que bueno, gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Carolina. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestros próximos webinars.